Hay tanto agradecimiento, hay honor, hay honra en nuestros labios, porque de la abundancia de nuestro corazón canta nuestra boca. Te necesitamos, te exaltamos. No hay nadie como tú, Señor. Tú mereces gloria y la honra por siempre. Tu Santo Espíritu que está entre nosotros es quien consuela y nos enseña todas las cosas, nos recuerda las palabras y promesas que nos has dado para guiarnos a toda verdad. Es tu Santo Espíritu que has enviado en medio de nosotros para convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Así, Señor, nos despojamos y nos exponemos, cosa del Evangelio, al poder tuyo, mi Dios, a través de este mensaje. Está en nuestro corazón y tu palabra sea el agua que limpia, que lava, el jabón de lavadores. Límpianos con hisopo. Límpianos, Señor. Y que sea con tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por esta paz. Gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús decimos un fuerte amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Les pido a tomar su lugar, los nenes con mucho cuidado, pasen a su clase, se pueden acercar. Luego consumamos. ¿Sí, Gabriel? Sí. ¿Cómo se llama? Grisel. Gris. Vamos a dar un fuerte aplauso a Gris. Bienvenida a casa, Gris. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa. Esta es tu casa. Dios te va a bendiga. Gracias por acompañarnos. Deseamos con todo el corazón así que el mensaje alimente tu espíritu como lo hace con todos nosotros. Amén. Así será, bienvenida. Ok, rostros nuevos, todos somos de casa. Amén. Bien. Quisiera comenzar con este pequeño relato. ¿Qué pensamos o qué se llega a pensar o a imaginar cuando hablamos de control? Diría el hermano cubano, ¿qué usted piensa? Cuando usted escucha la palabra control, entonces en nuestro diario vivir hay cosas que se han automatizado y se necesita un control. Alguien aquí tiene una ranchera que presiona un botón y se abre. Pierdas el control. Nos paramos de pestañas. A uno le gusta llegar a casa. Si alguno de ustedes tiene algún programa preferido, su serie de Netflix, algo que le guste ver en la televisión. Yo en los años 80 yo era el control remoto de la casa. Yo tenía 8 años. Como decía Galibel, mi mamá así me decía, Galibel, cámbiame. Y ahí me levantaba el televisor y
¿Alguien fue el control remoto de la casa? Que no estaba Gaby, o sea, así me dice el segundo nombre, no está Gaby. Gaby, Benjamín, no, hombre, pues era el control hacia un confort en la casa, porque alguien podía estar sentado y luego ver que alguien le cambiaba. Y probablemente se sentía uno más satisfecho ya el control. Ahorita el control remoto tiene un botón que sintoniza, sincroniza, clarifica la imagen. En mis tiempos yo tenía que estar parado al lado de la televisión acomodando un cable y ya se ve, y que se vea clarito, y que se vea clarito, ya se ve. Y estaba yo quieto, me sentía yo el héroe de la casa. Pero no estando, se perdía el control, no había imagen. Entonces estoy tratando de conectar algunos pensamientos, algunas ilustraciones que puedan graficar la palabra control. No quiero llegar al diccionario ni mucho menos manejar conceptos, pero sí deseo que el Espíritu de Dios que está entre nosotros nos dé una nueva dimensión de la palabra control. Entonces, dichos estos ejemplos sencillos y básicos, cómo yo vivo el control. De hecho, el control es la recámara del ego y del apego. El control es el área de confort donde la arrogancia, donde la altivez se siente dominio. Ya desde esa perspectiva, nunca el control en manos de la arrogancia o del ego o en manos del apego, nunca el control será para edificar, se lo aseguro. Hablando de edificar para los demás, probablemente el ego utilizará el control para edificarse a sí mismo, para sentirse seguro de uno mismo. El ego necesita eso. Pero uno sabe lo que tiene y no soltarlo, eso es apego. El no tenerlo resulta que es la pérdida del control. Yo cómo vivo el control, yo cómo controlo, ya me había esta pregunta, yo cómo controlo, o cómo me controla. Entonces esa palabra no se oye ni edificante, se oye un poco tóxico, sobre lo bueno que ven ustedes. Es que me controla, es que me quieren controlar. Otra palabra para el control es que me quieren manipular. En la manipulación está toda la conexión de lo que el control tiene bajo su control, valga la redundancia. Entonces, a mí me gusta que me controle. ¿A alguien le gusta que me controle? Es que mi esposa me controla. Ya la palabra control toma una dimensión. O la dama pudiera decir, es que mi esposo me quiere controlar. Es que mis amigos me controlan. Y lejos de personas, es que quizá este aparato me controla. Entonces ya es un dominio sobre uno. Pero también le gusta a uno tener dominio sobre otros. ¿Cómo vives tú la palabra control? Porque cada uno de ustedes representa un contexto distinto. ¿Cómo puedes tú ilustrar en tu propia vida la palabra control? Por ejemplo, en las circunstancias, ahorita, creo que pasó, ¿cierto? Algo falló en el piano. ¿Estaba eso bajo tu control? ¿Te sentiste cómodo? Eso ahorita es un caso, ¿cierto? Y luego todos nosotros quizás ¿qué pasa? Nos distraemos y se pierde el control. Es un poquito doloroso en momentos. ¿Está bajo tu control? No. A veces no tener el control sobre las cosas hace que uno pierda el control. Por eso, repito, el control es la recámara del ego y del apego. ¿Tiene alguna buena ilustración de eso? Si se puede graficar aquello. Al ego le gusta controlar. El apego le gusta controlar
cómo la buena noticia, el Evangelio, maneja la palabra control. Y si existiera la palabra control en la buena noticia, voy a usar esta expresión, ¿me dejaría yo controlar? O me gustaría controlar la buena noticia del Evangelio. De ahí es que vienen tantos argumentos salidos de un púlpito, escuché esto, y Dios me haga confesado, salidos de un púlpito, porque el mensaje tiene una tendencia más a controlarlos que a dejar que el Evangelio controle. Si es que el Evangelio controla, se oye mucho mejor que el Evangelio controla. Porque en el Evangelio siempre estará involucrado el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene esta labor que está en Juan 14:26. Consuela, enseña y recuerda las palabras de nuestro Dios. Wow. Entonces, si me voy a los puntos de la carne, fíjese, esta expresión de la carne, algo carnal, aquí habemos más de uno, yo el primero, que el día de hoy tuvo algo carnal y me controló. Y la lucha de todos los días es no ceder. Y en ella tenemos la victoria gracias a Cristo. Todos los días, ustedes y yo, estamos en función de algo que es la carne. Ahora, déjenme darle otro panorama. El mundo tiene tantos vínculos y tantos lazos, lo que significa el mundo para usted. El mundo. Que si el mundo me controla, me hago amigo del mundo y me convierto en amigo de Dios. Pero el mundo me puede controlar. Sería una buena pregunta. ¿Estoy siendo controlado del mundo? ¿Estoy siendo controlado de la carne? El pecado entró por Adán y Eva. El pecado está en la humanidad, nacimos en pecado, pero gracias a Cristo todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice fuertemente? Entonces todos los días caminamos, usted y yo, para saber qué influencia va a controlar nuestra mente y nuestro corazón. El pecado nos acelera. ¿Qué es el pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, la propuesta del Evangelio es presentarnos una labor que quita el peso sobre su vida, salvo que usted permita que la buena noticia entre, puede gobernar y controlar sus actos. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Esta introducción está muy profunda, pero vamos entonces a Jesús, que es nuestro ejemplo vivo. Lucas capítulo 9, verso 49. Lo voy a leer en 3 versiones y le pido de favor que deje que el Espíritu de Dios pueda alumbrarnos con el concepto que usted tenga personal de control. Y le pido de favor que deje que el Espíritu de Dios pueda mostrarle si en este fragmento hay algo de control. Capítulo 9, verso 49. Dice así: entonces, respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. ¿Soy algo de control en este pasaje? Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. A ver, Juan, mi amigo Juan, el discípulo amado, se sintió con esa cercanía del maestro, se sintió con información, con autoridad, se
se sintió muy seguro, porque el concepto que tenía Juan es que cualquiera que siga al maestro, el maestro le da autoridad para que su nombre eche fuera demonios. Entonces él hizo algo que por ende en su pensamiento, en ese concepto, podía tener control, a tal grado que tomó la decisión de se lo prohibimos, maestro. Entonces, como diciendo Juan, aquí, ¿verdad que dice bien, maestro? No, chico. No. Se lo prohibimos. Yo me imagino así como ven, ¿no? Y le dijimos que no. ¿Cómo ves eso? Y le dijimos que no. Porque no nos sigue. Porque no hace lo mismo que nosotros. Una de las partes bien impresionantes del control es que el mí sale fuera de control cuando alguien no actúa como yo actúo. Sale de control. Como no tengo ese control, entonces quiero someter a la otra persona. Eso se da mucho en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Los solteros siguen una fuerte gloria a Dios, amén, aleluya, son felices todo el día. Pero los matrimonios, el hombre es muy feliz. A ver, no me dejen solo. Los hombres son muy felices cuando la mujer no opina. Pero eso está lleno de ego, está lleno de apego. Porque si yo me comparo como varón con Jesús bien, eres feliz. La mujer sería feliz como una locura. Si el hombre le hiciera caso. ¿Y la mujer es el fuerte? Espérenme, eso es natural, es parte de la naturaleza. Pero cuando el Evangelio llega, nos da unos hábitos que reflejan el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es gozo, paz y justicia en el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, verso 16. Entonces yo veo aquí a Jesús, hombre, el Hijo de Dios que dejó su trono. Sí es cierto, solamente a ustedes les dije, mi nombre echará fuego, vaya. Entonces traigan ahorita y vamos a dar una buena pajoliza. No se lo digo. Sí, estamos en Romanos 14, 17. Si Jesús representa el reino de Dios que se ha acercado a nosotros, de verdad Jesús disfruta, no controlar. Pero sí trae una buena noticia para que esa noticia llene los depósitos de los que lo oyen, lo reciban, y tiene tanto poder que la persona termina haciendo lo del reino de Dios cuando la persona suelta el ego, la fe. Porque nunca el reino de Dios va a ser establecido donde hay control humano. Dice amén. El reino de Dios nunca va a ser establecido cuando hay control humano, porque entonces uno es rey con R minúscula, pero si es el reino de los cielos, el que reina es él con R mayúscula y él es el que gobierna, y si gobierna él controla. Entonces, ahorita regresando al matrimonio, es muy difícil soltar el control. Ahora, mira Jesús, por favor. Y se lo prohibimos, maestro, porque no nos sigue. El que te quiera seguir, que ande con nosotros y no hacer lo que nosotros hacemos, entonces que no se separe de ti. Es en serio, porque el texto me da un amplio criterio de ver a Jesús con mucha paz de decir, no se lo prohibimos. Vamos. Romanos 14, 17. ¿Sí?
Entonces vamos a la versión Palabra de Dios para Todos en este verso. Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y tratamos de detenerlo porque no era uno de nosotros, porque no se reúne en perdón y amistad, porque no está aquí Vicente Guerrero. ¿De veras? ¿Es en serio? Cada santuario levantando su nombre forma parte del cuerpo de Cristo. Cada santuario Dios desciende con gloria. Cada santuario tiene su propio diseño. El diseño no cambia, debe ser el mismo, y es Cristo. Así que los que estamos aquí, los que van a ser convocados, llegarán y entrarán al cuerpo de Cristo. Los que vayan allá, los que vayan allá, será lo mismo, se acercarán y serán parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Es que fueron allá con los que se pusieron velo, no se lo pruebáis. Por favor. Hay tanta paz en la libertad cuando uno deja el control. Esto le puedo dar testimonio que dimos ayer. Verso 50, a ver, por favor. Pero Jesús le dijo: no lo detengan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Ah, pues sí. No detengas, el que está contigo. Ahora vean a Jesús cómo está hablando. ¿Es Jesús quien quiere tener el control? Veo a la persona de Jesús en el matrimonio, y eso, de verdad, que el matrimonio es el gimnasio espiritual donde veo cómo el Evangelio está trabajando conmigo. Cada día veo más músculo espiritual, en donde veo cómo el Evangelio muestra a Jesús para mi esposa. Mi esposa dice fuerte: hasta en la ciudad. Amén. Amén. Esto es bellísimo, se los comparto de gracia que no lo ha recibido. Por eso estamos así enfatizando. Si alguno de nosotros diera crédito al Evangelio, el Evangelio evangeliza a los nuestros. Pero Jesús le dijo: no lo detengan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Imagínense cuánto no se habrá quedado. Lo que dijo fue liberador. Porque si se quedó así, es porque no cubre las expectativas del control de uno. Pero lo que estamos leyendo está cubriendo las expectativas del reino de Dios que representa a Cristo, la buena noticia. Entonces, hermanos, de verdad, a hacer momentos aquí más prácticos, aquí está un Isaac, que lo voy a hacer así, también, no estamos viendo, va a ministrar tu esposa la próxima semana. No, con mucha paz, con mucha paz. Y llega Isaac y me pregunta: ¿hoy cómo va a estar el tiempo para ministrar? Hoy ministro, y los muchachos el domingo, miren, ¿han visto la variedad de la rotación? ¿En la alabanza? No, es que quiero ir. La unción está sobre mis manos en el día. No, hermanos, esto es evangelio, eso es fuera de control. He visto el control, gracias a Dios no es aquí, pero he visto el control en tanta historia de que hemos caminado, que a veces el dejar pronto será así, aleluya. Digo, bueno, ya me da a mí mismo, permítanme. Pronto esto se cerrará, pronto esto estará techado, pronto esto estará tan fuera, si cuando dicen amén. Tendrá llaves, aleluya.
estarán en su lugar, amén, aleluya, que no se moverán. Cuando pasa así, se han dejado Biblias en una silla para apartar lugar. Y cuando se reúnen en el siguiente servicio, en el otro día de servicio, y alguien se sienta donde dejó uno apartado la Biblia, pero uno dice, ¿quiere sentar? No sabe usted qué pancho sucede. ¿Eso qué es? Control. Control. Entonces, si nosotros nos llenamos del Evangelio, el Evangelio controlará nuestros actos para parecernos a quién. Todas las hermanas que tuvieron hermanas y hermanos. ¿Verdad que tú sonreías cuando llegabas a tu closet y de repente no veías tu camisa o tu blusa y entraba tu hermana y lo traía para ¿verdad que te daba mucho gusto? Y todas las hermanas dicen un fuerte amén. ¿Verdad que sí les daba gusto? ¿Quién te la prestó? Muchos de nosotros nos gusta el orden, las cosas en su lugar, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando no están en su lugar? He visto en el Evangelio muchos de ustedes en progresar que eso toman lugar, lo resuelven y seguimos para adelante. Y saben, más cosas van de estas. Y a los que nos está Dios integrando, los que se van a integrar con ustedes, estas cosas van a pasar. El ego, el apego sale. Porque quizá aquí el reino de Dios está estableciendo que lo menos que hay es control. Aquí hay paz, aquí hay libertad, aquí uno participa, aquí dice yo apoyo, yo soporto, yo estoy en esto, yo te complemento. Mira qué bello es escuchar. Ven todo esto. Dense un fuerte aplauso a todos ustedes. Por favor, dense un fuerte aplauso. Todo esto, ¿ven ustedes? Y vamos creciendo poco a poco. Sí, fuera de no es que ya se desorganizó todo eso, no, fuera del control de uno hacia los demás. Curiosamente, déjenme decirle ahora eso. Si dejamos que esta labor que tenemos por 2 horas, y los que se suman a las clases, los que se suman a la instalación, los que se suman, si lo vemos como un gimnasio para tener las cosas en común, donde el control no es nocivo ni tóxico, porque lo que nos controla para hacer todo eso, a los que estamos aquí, a los que nos envían, a los que interceden con nosotros, a los que se reúnen y salen de aquí llenos de la palabra y del testimonio, estamos haciendo una familia de fe, donde lo que necesitamos es que alguien más nos controle, menos que el predicador. Espero llegar a un buen punto con eso. Que todos podamos entrar como una familia. A ver, hijos, todos somos hijos. Cuando llegamos a casa de mamá, ¿qué hijo pide permiso para abrir el refrigerador? Estás llegando a la casa de mamá y lo primero que hacen los niños, ¿qué es? ¡Abuelita, abuelita, abuelita! Sienten tanta confianza, entran y disfrutan. No hay control. Ay, deja ahí, pídele a tu abuelita. Mira, así sale. No, venga, porque lo disfruten. Se los compré para ellos. Ah, mira, ¿qué es eso? Esto nos puede ayudar en nuestro diario vivir. Sería una buena pregunta. Y la respuesta es sí. Porque Jesús representa el poder del Espíritu Santo, que Jesús dijo, conviene que yo me vaya porque el que está en se los voy a enviar a ustedes para que esté con ustedes para siempre. Y ese tiene tanto poder que se los quiero demostrar en el pasaje de Efesios, capítulo 5, verso 18. ¿Por qué Jesús responde? No se lo impriman, no se lo prohíban, no lo detengan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en él y el Espíritu Santo no controla. Escucha esto, no controla de una manera tóxica,
controla para manifestar lo que es el reino de Dios a quien se lo permite. Cuando el ego y el apego es removido por el poder del Evangelio, siempre el testimonio del reino es que ustedes y yo caminamos en tanta libertad sin anhelar y desear el control sobre los demás y sobre las cosas. Ahí está. No se la vayan a perder. ¿Ya vieron el texto? ¿Ya vieron el texto? Hermano, yo no me emborracho, entonces me puedo aventar una cubita. Saque sus deducciones, déjenme llegar a este punto, ¿sale? No se emborrachen. Si alguien se emborracha con una, no tome. ¿Cuál es el punto? No se emborrachen. ¿Por qué? Bueno, dame 60, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de quién. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? Vámonos a lo que está escrito y de las palabras de Jesús. Juan capítulo 6, verso 63. Antes bien, sed llenos de qué? Del Espíritu. Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué dice él? ¿Cómo me puedo llenar yo del Espíritu? Llenándome de las palabras que dice ¿quién? Cristo. Entonces, lo que dice Cristo son enseñanzas, es una manera de vivir, es un estilo de vida. Y cada enseñanza está libre de ego y de apego. Donde esa enseñanza que sale de su boca tiene todo el poder del Espíritu del que está hablando. Yo deseo que el Espíritu de Dios hoy trate con nuestros corazones para darle entrada y decir, si esto está escrito y tú lo haces, yo me suelto. Vamos ahora, si quieres, hoy tú pusiste palabra de Dios para todo. Dice, en Efesios capítulo 5, verso 18. No se emborrachen. Miren, porque así entrarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Con las palabras de Cristo. Si usted me dice, hermano, con la Escritura, pero nunca pierda de vista a Cristo. ¿Me das, por favor, una traducción viviente? No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces, la versión que creo que es la que necesita el lenguaje ahora. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien voy a ponerles eso en estos instantes. Necesitas controlar tus emociones. ¿Han escuchado esa expresión? Necesitas aprender a controlar tu calidad de respuesta. Necesitas aprender a responder y no a reaccionar. Por reaccionar, echaste a perder tu relación, tu labor, tu trabajo, echaste a perder tus amistades, porque explotas, pareces de mecha corta. ¿No has escuchado esa expresión también? Mecha corta. Yo no puedo controlar a mí mismo, me cuesta trabajo.
me llena y el apego que está en mí, que es parte de la naturaleza, me encuentro con el Evangelio que lo remueve. Entonces, cuando no hay ego y no hay apego, la ausencia de control de uno es la presencia misma del Espíritu Santo controlando nuestros actos. Déjenme dar este testimonio. El día de ayer, en una cena que tuvimos, pude testificar algo que pude ver en mi hija Ana Paola. Como papá, uno trata de proteger a los hijos y como es mi hija mayor, que no es fea, se parece a papá, pero es bonito. Empieza uno con las enseñanzas para controlar su entorno y cuidar, a ver quién se le hace de cabrita saco eso. A ver quién se le hace. Y uno como papá trata de controlar eso en donde son las emociones, fueron las emociones de mi hija. Si mi mamá me enseñó, si tú cierras mucho tu puño y el pajarito está, ave pequeñita, está en tus manos, y es tu hijo, son tus hijos, si tú cierras mucho la mano, se va a ahogar. Pero si tú la abres mucho, se te va a escapar. Entonces uno trata como papá, cubre por acá, y de un momento en que dije, Señor, quiero controlar esto y se me sale de control. Me ayudas porque de verdad me cuesta mucho trabajo. Ayer testificando le decía a este gran hombre de Dios, cuando yo solté el control, me di cuenta entonces que el control lo tomaba el Espíritu Santo. Cuando yo dejo de tomar el control sobre mi esposa, es el Espíritu Santo que empieza a obrar a través de mí, de mi esposa. Si yo dejo de controlar a mi esposo, y dejo yo el control del Espíritu Santo que controla los actos, y quizás no los de él, pero sí los míos, porque estoy escuchando el Evangelio. En esta versión me encantó la palabra control, porque si bien el Espíritu Santo es un caballero, siempre hará lo que uno le permite. Y el verbo control, viniendo del Espíritu Santo, no es tóxico. La palabra control, el ejercicio de control viniendo del Espíritu Santo no es para muerte, es para vida. Viniendo el control del Espíritu Santo nunca será para destruir, sino para edificar. No será para enfermar, sino para sanar. No será para esclavizar, sino para libertar. He visto en hombres y mujeres cuando empiezan a dedicar tiempo a la escritura, a la meditación, a estar cantando, alabando, estar en todas las reuniones que les es imposible por trabajo, cambian. Pero también he visto el cambio que cuando lo dejan de hacer, cambian. Porque el Espíritu Santo tiene control cuando cedemos nosotros el ego, la arrogancia, la altivez y el apego y dejamos que Él controle nuestras vidas. Y a mí me encanta esta expresión del final. Miren, esta versión me encanta. La traducción en lenguaje actual ha sido de tremendo apoyo en la cosmovisión de los textos. Más bien, así se los planteo, más bien, Maritza, permite que sea el Espíritu Santo quien te llene y controle. Pablo, me gustaría que dejaras que el Espíritu Santo, y lo permitas, te llene y te controle en todos tus actos. Porque si no es el Espíritu Santo, Isaac, si no es el Espíritu Santo quien controla, ¿quién controla? Te voy a dar un breve porque mencioné antes en la introducción. ¿Quién controla a mí? A la 1, a las 2, a las 3. El pecado, si no es el Espíritu Santo, el pecado controla. Si no es el Espíritu Santo, ¿quién? El mundo controla. Si no es el Espíritu
fui a la tía. El 95.4% de todas las situaciones que pasan en la mente de la mujer y del hombre, uno se los imagina. No sé si me sale la Z, no, ahora no me sale. Mejor no digo nada. El 95.4% de lo que uno piensa se lo está imaginando y no sucede. Y no sucede. Ya se hizo, no sucede, pero uno ya está. Ahora, ayúdenme en la resta, por favor. Así tenemos el 95. ¿Cuánto nos queda? 4.6. Nos queda 4.6. Que si en eso yo me dedico a pensar, eso sí sucede. Pero me hace vivir el momento. Cuando yo estoy en depresión, estoy pensando excesivamente en el pasado. Cuando yo tengo estrés, estoy pensando en cómo controlar mi momento y a los que estén en él. Cuando tengo mucha angustia, es que estoy totalmente angustiado y ansioso porque no sé qué me va a pasar. Y si dejas que el Espíritu Santo te controle, te enseñará a vivir tu momento. Y las cosas que suceden te darán una información que en Romanos 8:28 te dice: todo lo que te acontezca va a obrar para bien. Soy tu Padre Celestial y tú eres mi hijo y tú eres mi hijo. Yo me voy a manifestar. Porque en medio del caos la presencia de Dios se manifiesta. Entonces, no quiero tener el control de todos ustedes. Apenas todos los días estoy intencionado. No pretendo eso. Pero si tú y yo platicamos, sí deseo presentarte la buena noticia del Evangelio que te dice: no es que tú controles tus actos, el Espíritu Santo que estuvo en Jesús y que nos dio una muestra de no control, puede gobernar tu vida si lo permites, puede darte el mejor matrimonio en todo lo que resta de tu vida, puede darte el mejor caminar y la mejor aventura de la vida, disfrutando cada momento. Si dejas que el Espíritu Santo te llene y te controle. ¿Alguien dice un fuerte? Entonces, ahorita quiero preguntarles cómo les gustaría que predicásemos el Evangelio. Así voy a hacer opción múltiple. Vamos a hacer esto. Por favor, que a partir de este momento nadie vaya a fiestas, nadie vaya, empiezo a prohibir, porque Jesús dijo: no se lo prohíbe. Nadie vaya a fiestas, nadie conviva con pecado, no salgan al mundo, quédense en sus casas, tápense la cabeza, las faldas hasta el vasito sabroso, todo, no se maquillen. A ver. Y si hacemos eso, hermano, ven, ¿qué va a pasar? Se van a sentir mejor y serán salvos. ¿De veras? Eso no es cierto. ¿Cómo estás viviendo la libertad que te da el Espíritu? En no controlar a los que están a mi lado y dejar que me controlen mis actos. Ahora, si usted me permite, esta expresión que la encontramos en segunda carta de Pablo a Timoteo. Carta de Pablo a Timoteo. Shush. El Señor te da ahorita un Ferrari. Oh, dice Shush. Amén. ¿Quién se lo dio? Dios. Y usted ve el carro estacionado y no lo usa. ¿Qué pensarías, Isaac? ¿Qué pensarías, Eva? A ver, ¿quién se atrevería a decirle algo a Susha? Susha, por su voz no. Para eso Dios te lo dio. Sí, estoy muy bien, hasta ahorita sigo bien. ¿Quién se lo dio? Dios. Sería quizá una aberración ver a Susha que se está limitando, pagando taxis, Uber, Didis, InDrive, ¿qué más? ¿Perdón? Todos esos servicios, pero tiene un
carro no lo usa, Dios mío. Ahorita van a volver a ver a Suya ya usaron. Ok, pasado eso, mire, muchas veces, por tanto control en la enseñanza, escuche esto, por tanto control que deseamos tener nosotros sobre ustedes, no dejamos ver lo que está escrito. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a su hijo amado Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Algo tiene alguna conexión dominio propio con el control? ¿Por qué te estás enojando entonces? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué te enfureces cuando sale algo de control? ¿Por qué te estás enojando cuando te hacen una crítica constructiva? ¿Por qué te molesta que te cuestionen? ¿Por qué? Simplemente porque no estamos usando lo que Dios nos dio. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me veo yo? No usando algo que Dios me dio. Y lo que Dios me dio por su espíritu es un espíritu, según lo que leímos, permitamos que el espíritu, según Timoteo 1:7, no lo mencioné, 1:7, que permitamos al Espíritu Santo que nos llene, porque nos fue dado, y no dejar que opere en nosotros. Entonces, cada momento de control no soy yo, perdón, no es él, soy yo. Quizá voy a caer rendido en el quebrantamiento, voy a caer rendido de rodillas, voy a tener un encuentro, me voy a topar con pared, porque si sigo con esa soberbia, no vayamos. Proverbios 16:18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando uno no recibe el consejo del Espíritu Santo, estamos en soberbia. Lo que quiere hacer el Espíritu Santo en ti y en mí es guiarnos a toda la verdad, consolarnos, enseñarnos, recordarnos que el Padre te dijo: no te dejo, no te desamparo, estoy contigo antes, durante y después. Para eso es el Espíritu Santo. Y tiene la capacidad de controlar nuestros actos. Por eso no es espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de amor. No, es que a mí me enseñan. Cuenta hasta 10. 1. Respira hondo y profundo. Autocontrol. Es mérito humano. Si tan solo la fe que está escrito dejamos que opere, la buena noticia produce resultados en tu vida. Quizá no sé ahorita te vas a enojar cuando sales, se te va a atravesar una moto o alguien que te haga enojar. Solamente espera que el Evangelio de la buena semilla producirá fruto a su tiempo. Nada más que tu corazón y el mío sea tierra fértil, porque la palabra que cae en semilla, lo que produce el fruto no es la tierra, perdón, lo que produce el fruto no es la tierra, es la semilla. ¿Me das otra versión de lenguaje actual rápido? Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida. ¡Wow! Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Hagamos este test juntos. De la jornada antes del día de hoy, el fruto del Espíritu fue manifiesto. En cambio, el Espíritu de Dios, por eso permite que sea el Espíritu de Dios que te llene y te controle. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. El Espíritu de Dios nos hace estar siempre alegres y vivir en paz. ¿Con quiénes?
con todos, paréntesis, tu esposa, tus hijos, tus enemigos, conocidos, desconocidos, ¿con quién? Con todos. Hermano, yo no puedo, tú no puedes, pero permite que el Espíritu Santo te llene y controle tus actos. A ver, ¿quién era alcohólico? ¿Quién tomaba? ¿Quién llegó a tomar que no recordaba lo que hizo la noche anterior? Y luego el día nos habló, oye, brother, ayer te pusiste hasta las chanclas, hiciste esto y lo otro. No me acuerdo, pues tú lo hiciste, pero no me acuerdo. ¿Qué hacía el vino? Controlaba nuestros actos. Pues así mismo fue mencionado el Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo los llene y así mismo el Espíritu Santo, que es el mejor vino, controle sus actos. Y aquí está el fruto del Espíritu, no es fruto de ustedes, ni mío, es del Espíritu de nosotros. Nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Verso 23. Cerca. Bueno, voy a poner paréntesis. Ausencia de ego y apego. Ya está. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo? Nos hace saber controlar qué. Y este es el evangelio que predicamos. Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si les he dado ejemplo, esto es ejemplo de no controlar. Solamente uno puede soltar por el Espíritu Santo que me fue dado a mí y que ahora se los envío a ustedes para que estén para siempre. Los va a consolar, les va a enseñar, les va a recordar mis palabras y los va a guiar a toda la verdad. Que ninguna familia se llene de otra cosa que no sea del Espíritu Santo. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos? Ahorita tenemos la conclusión de una opción que hay que hacer todos juntos. Casi la dejada. Por sí, dejemos que sea el Espíritu de Dios. Estás pasando por un mal momento. Fuiste tú o el Espíritu de Dios, no fui yo. Deja que sea el Espíritu de Dios. A eso Dios te envió a la casa. Deja que sea el Espíritu Santo. Él lo hace a través de ti si tú se lo permites. Se acerca una persona y me dice, hermano, creo que la obra del Espíritu Santo no está aquí, está en el almacenamiento, no está aquí en la casa. Ay, pues, ¿por qué? No veo nadie que tiemble, no veo nadie que grite, no veo nadie que caiga. ¿Cuánto se quiere caer bien para ahorita hacerlo? O nos vamos por emociones o nos vamos por convicción. El Evangelio no son emociones, son convicciones. El Espíritu es el Espíritu de la palabra que sale de su boca. Cada vez que me expongo, soy lleno. Y ahora con lo que me dice, tiene la capacidad de controlarme mis actos si se le permite. Es fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Este es el Evangelio y el control. Mira Cristo. ¿Por quién fue controlado su andar? No hemos usado esa palabra mucho, ¿cierto? Pero fue controlada por el Espíritu Santo. Hechos 10:38. Fue controlada por el Espíritu Santo. Yo quiero tener una vida llena del Espíritu Santo. Entonces, miren, esta versión en 10:38 de Hechos. Hechos capítulo 10, verso 38. En el lenguaje actual, no tiene que ver.
Jesús de Nazaret. Y Dios le dio el poder de quién. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder de diablo. Ahora el Espíritu Santo está aquí. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? Por la escritura. Y va a llegar un momento en que el mismo Espíritu Santo se va a mostrar a ti, revelándote a Cristo, diciéndote a Jesús: yo soy el que te habla. Y lo que antes no podías hacer, lo harás por el poder del Espíritu Santo. Papás, tu esposa y tus hijos necesitan, anhelan ver a Jesús en casa. Esposas amadas, su esposo y sus hijos anhelan ver a Jesús en el hogar. Dejemos que sea el Espíritu Santo que controle nuestros actos. Entonces, la pregunta que hicimos en la invitación: ¿quién controla a quién? Yo controlo a mi esposa, yo controlo a mis hijos. Nada se hace sin ningún control. Y si miras a Cristo y dejas que este texto sea librado en todas las naciones que puedas, y te das cuenta que no hay control en él, sino que hay libertad de llamar. El mismo Espíritu que estuvo en él ahora lo ha enviado a ti y tiene la capacidad, si tú se lo permites, de llenarte y de controlar tus actos. ¿Por qué no resistimos, amada iglesia? ¿Por qué resistirse, amada congregación del Señor? Padres de familia, ¿por qué resistirnos? Amadas esposas, ¿por qué resistirnos? Jóvenes, damas y caballeros, jóvenes, ¿qué pasaría si dejamos que el Espíritu Santo controle todo nuestro ser? ¿Qué pasaría? Si así hizo con Jesús, así hará con nosotros. No deseo que en este momento, en esta paz, a los que están en pantalla, venga un anhelo de ver a Jesús con otros ojos. Y si estas palabras, tú que estás escuchando esto, he llegado hasta el final, pensabas que íbamos a hablar de control como una práctica motivacional, perdóname, no es así. Aquí el Espíritu Santo nos hace ver a Jesús en toda la expresión de su persona. Nos inspira. Podemos aspirar a ir con la ayuda del Espíritu Santo. Deja que sea el Espíritu Santo que gobierne tu vida. Así como lo oímos hoy, permíteselo. Permíteselo. Tus ojos verán maravillas. Probablemente has tenido el control de todas tantas cosas y el resultado no ha sido mejor. ¿Qué te parece si hoy sueltas tu corazón, que se llenó de ego en algún momento, de apego a las cosas, a las personas? Si te das cuenta que cuando tienes el control te sientes bien, cuando no lo tienes, pierdes el control. Yo quiero animarte que puedas encontrar la perspectiva divina del control a través del Evangelio. Acércate a Jesús, mira a Jesús, síguelo de cerca. Y cuando Él te diga hacer algo, solo hazlo, ríndete de esa manera. Yo te bendigo. Te aseguro que a partir de este momento el Evangelio, como buena noticia, está tratando con tu corazón, está renovando tu entendimiento. Si esto fue de bendición para tu vida, que creo que sí lo es, el Espíritu Santo llevará gloria a su nombre a través de ti. Solo recíbelo, atiéndelo y deja que Él gobierne en tu vida. En el nombre de Jesús, Dios te guarde y te bendiga. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes.